Fundación Arco TV Hidalgo presenta Impacto Psicológico, un programa de servicio a la comunidad, en donde se abordan temas de controversia, mismos que son provocados por un hecho o actuación que afecta nuestro entorno social o natural. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Impacto Psicológico a través de la productora Arco TV. Muchas gracias por estar viéndonos. El día de hoy tenemos un tema sumamente interesante: ¿el psicópata nace o se hace? Y para acompañarme en este programa tengo a dos especialistas. Está nuevamente con nosotros la psicóloga Debbie Marroquín, bienvenida, mucho gusto de estar nuevamente aquí con nosotros. Ella tiene especialidad en psicología educativa, maestría en educación por parte de la Universidad La Salle, tiene un diplomado en terapia infantil, diplomado en terapia de pareja y diplomado en pruebas de intervención. Maestra, es un gusto nuevamente tenerla aquí con nosotros, muchas gracias. Y también cuento con la presencia del psicólogo Sergio González Acosta. Él es licenciado en Psicología Clínica por parte de la UNAM, tiene varios diplomados y seminarios especializados sobre temas psicoanalíticos, maestría en Teoría Psicoanalítica en el Colegio de Psicoanálisis Lacaniano, y ha sido ponente en coloquios psicoanalíticos en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en el Distrito Federal. Pues, Sergio, un gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, el programa va a estar muy interesante porque normalmente el tema del psicópata es algo que escuchamos mucho en programas de criminología, en series de asesinos en serie, pero antes vamos a ver qué es el psicópata. Así que, Sergio, ¿qué es un psicópata? Bueno, es una muy buena pregunta, aunque no es tan sencilla su respuesta. Se trata en realidad de un concepto, podríamos decir, heterogéneo. Hay muchas maneras de plantear esta cuestión, y como dices, a la que estamos acostumbrados es esta imagen que está muy promovida en algunos programas de televisión, series de entretenimiento, en donde pareciera que una persona es una especie de rompecabezas que va armando situaciones delictivas, compitiendo con cuerpos policíacos, etcétera. Esto no siempre es una imagen exacta del tema del que estamos hablando, y podríamos empezar por decir que esta primera definición de la psicopatía se hace en relación a una serie de conductas o reacciones por parte de un sujeto que van en contra del lazo social y que tocan muy de cerca el aspecto jurídico, es decir, el asunto de la transgresión de la ley y del derecho del otro es un punto principal para esta aproximación de la idea de un psicópata. En realidad podríamos decir que no en todos los casos en que podemos hablar clínicamente de un psicópata se va a tratar de una situación tan escandalosa o preocupante como en estos programas que acabamos de mencionar. Estos aspectos de la personalidad pueden tener también expresiones más discretas, que no llegan a veces a constituirse en un delito como tal, o no llegan a denunciarse como un delito como tal, pero que sin duda en un análisis más específico y más cercano podríamos encontrar diferentes rasgos, entre los cuales uno de los principales me parecería es una exacerbación del narcisismo. ¿Qué querríamos decir con esto? Bueno, el narcisismo sería un proceso normal del desarrollo de las personas, es la forma en la que nos damos una cierta importancia a nosotros mismos, la forma en que armamos nuestro propio cuerpo a nivel mental. Entonces esto tiene un aspecto de normalidad en el desarrollo, pero cuando hablamos de que el narcisismo se vuelve patológico, nos referimos a un punto en donde el sujeto es incapaz o con muchas dificultades, esta energía que inviste a su propio cuerpo o a su propio ser, difícilmente va también a dirigirse a otras personas o a otros objetos del mundo.
Esto es lo que nos hace definir al psicópata como una persona utilitarista, que no es empática con los sentimientos del otro y que vive más o menos encerrado en una serie de códigos personales que usa a su conveniencia hasta el punto en que le es posible. Muy bien, psicólogo Sergio, maestro Sergio, de alguna manera el psicópata siempre se le ha considerado como una personalidad camaleónica, es decir, como que puede resultar encantador, atractivo, seductor, pero tiene también una parte de violencia, de mentiroso. Dentro de la clasificación del psicópata se considera un trastorno. ¿Esto viene relacionado? ¿Existe un trastorno de la personalidad psicopática o está asociado con lo que viene siendo el trastorno antisocial de la personalidad? Es otra pregunta muy interesante que igual requiere un par de puntuaciones para poder aclararla. Hay muchas formas clínicas de referirse a esto, pero en especial para tu pregunta podríamos decir que es posible una distinción entre una reacción psicopática y una estructuración de la personalidad psicopática. ¿Qué queremos decir con esto? Hay muchas situaciones, tanto externas al sujeto como situaciones internas, que pueden empujarlo en determinado momento a tener reacciones que podríamos clasificar en este sentido, dañando a otros o teniendo algún tipo de plan articulado para beneficio propio, sin importar el daño que se le pueda hacer a otros, pero al enfrentarnos a este tipo de reacciones no siempre vamos a encontrar una estructura de fondo que responda a esta cuestión como antisocial. Esto es lo que hace muy difícil la clasificación de este tipo de sujetos en la clínica, en primer lugar porque es complicado que lleguen a pedir un tratamiento, pero cuando uno tiene la oportunidad de trabajar con ellos, veremos que es todo un trabajo el reconocer si se trató de una reacción más o menos temporal, más o menos tratable y que obedece a factores internos o externos transitorios, o si se trata en realidad de algo que se estructuró desde la infancia y que ha venido operando todo este tiempo de esa manera hasta el momento en que se desencadenó una situación preocupante o delictiva propiamente dicha. Perfecto, entonces lo que voy entendiendo al hablar de una estructura de personalidad es que va surgiendo en la niñez, que pueden aparecer algunos traumas y después se convierten en un trastorno donde entra también la parte temperamental, que viene siendo la parte genética, que vamos a hablar un poquito en el siguiente bloque sobre respecto a que si nace. Otra de las cuestiones interesantes dentro de las características de los psicópatas es que tienden a tener emociones superficiales porque no logran crear realmente vínculos afectivos. Esto desde la perspectiva de familia, maestra Davy, ¿qué pasa con esos vínculos? ¿Los niños llegan a ser agredidos o qué sucede? Mira, desde la parte familiar, que esto es bien importante porque yo creo que este es como el inicio de donde surgen muchas situaciones y muchas conductas en el sujeto a nivel de personalidad. Y es decir, el núcleo familiar tiene gran importancia en el sentido de cómo educas, pero también el modelo a seguir y pues la parte de los genes, que estaríamos hablando también de temperamentos, que ya vienen con ellos, pero también en esta parte interactiva entre la familia, es decir, ¿cuántas veces no vemos, por ejemplo, a padres de familia que son absorbentes con los hijos y que todo el tiempo quieren que se haga lo que los padres decidan sin darle la oportunidad al hijo de que tome sus propias decisiones? Al mismo tiempo, los padres también generan esta parte de vinculación. Digo, el niño desde recién nacido tiene un vínculo o lo que diríamos nosotros los psicólogos como la parte del apego. El apego regularmente es más con la mamá porque pues es la primera persona con la que tiene contacto cuando el niño nace. Sin embargo, este apego lo puede sustituir cualquier otra persona que esté cerca del niño o del bebé. Pero
finalmente, si no tiene este apego que tiene que ver o está relacionado con la parte de la protección, entonces el niño va a nacer inseguro, va a estar siempre inseguro, y ahí empieza un rasgo de la personalidad. El niño empieza a ser inseguro. Y por supuesto, la parte de los papás, en donde te decía hace rato, son sobreprotectores, pero también son estas personas, en especial las mamás, que de repente son como las mamás castrantes, así como lo decimos, o sea, literal, ¿no? O sea, están castrando todo el tiempo al niño, diciéndole todo lo que tiene que hacer, todo lo que no dejó de hacer, a lo mejor la mamá en su momento no pudo hacer, y le causan o les transmiten todo lo que son temores, inseguridades y traumas de los padres a los hijos. Ok, entonces estamos hablando que la personalidad de un psicópata es bastante compleja. Ya aquí el maestro Sergio nos decía que podían ser egocéntricos, narcisistas. La maestra nos está hablando de las características de los vínculos, que afectivamente son planos, pero también tienden dentro de ese egocentrismo a sentirse grandiosos, a dominantes, manipuladores, pero también está la situación de la impulsividad. Hace rato que hablábamos con respecto al trastorno antisocial de la personalidad. Los psicópatas son personas que se dice que no tienen miedo, que pueden hacer muchas cosas. ¿Rebasan los límites establecidos por la ley? Sí, sin duda hay, son cuestiones complejas de establecer, porque cuando hablamos de un límite, hablamos en realidad de un límite aceptado para cierta comunidad social, que tiene que ver también con la estructuración más común, que podríamos pensar que es la neurosis. Nosotros mismos en esta mesa podríamos ubicarnos dentro de esta estructura de la personalidad, sin que esto implique que estemos enfermos. Es una manera de funcionar. De ese mismo modo, la psicopatía podríamos ubicarla en una de las maneras de funcionar, en donde la ley que es comúnmente aceptada para un grupo de individuos o un sector social no opera de esta misma manera. Entonces, no siempre estamos hablando de una persona que busca cuál es el límite para ir a transgredirlo, o que está atenta a estas cuestiones, sino en realidad en esta búsqueda de esta satisfacción tan perentoria de sus impulsos y de sus pensamientos, no tiene en cuenta estos límites, y su propia existencia es un borramiento de estos límites. Entonces, como he dicho, no se trata de una persona que va buscando qué es lo prohibido para precisamente transgredir esto, sino que dentro de la estructura de su personalidad esos límites ya están borrados, y esta manera en que va a tratar de vincularse con el otro no deja de ser en este sentido parasitaria, de explotación, siempre buscando... Perdón que te interrumpa, maestro. Vamos a regresar después de este corte. Me llamó mucho la atención que hablaste con esta cuestión parasitaria, y bueno, pues nosotros estamos aquí en el programa Impacto Psicológico. El tema de hoy: el psicópata nace o se hace. Nosotros regresamos. Gracias. El canal de tu confianza, Arco TV, Canal 12. El canal de tu confianza, Arco TV, Canal 12. Arco TV Hidalgo. Programa con esta... Arco TV Hidalgo. CEUM, Centro Universitario Metropolitano. Educación, responsabilidad y excelencia. Contamos con preparatoria incorporada a la SEP. Te ofrecemos las licenciaturas en Derecho y Administración de Empresas,
Posgrados en convenio con la UVM. Turnos matutino, vespertino y fines de semana. CEUM 133 33 14. y 138 41 41. Boulevard Nuevo Hidalgo 509B. Plaza Gran Sur Pachuca Hidalgo. CEUM Porque ser CEUM es ser el mejor. Arco TV Hidalgo. ¿Quieres que tus ventas crezcan? No esperes más. En Hermovisión y Arco TV está tu solución. Anúnciate en este medio y verás incrementadas tus ganancias. Te ofrecemos paquetes de publicidad muy económicos. Llámanos y un asesor publicitario te atenderá. En Zacuatipán Hidalgo, comunícate al teléfono 01774-742-1639. Estamos ubicados en calle Morelos número 2, Interior 2, Colonia Centro. En Guayacocotla, Veracruz, al teléfono 01-774-758-0058, Plaza Constitución, número 3, Colonia Centro. En Tezontepec de Aldama, Hidalgo, al teléfono 01-763-737-6313. Corregidora número 5, Colonia Centro. En Zapotlán de Juárez, Hidalgo, al teléfono 01-743-791-0325, Avenida del Trabajo, número 3, Colonia Centro. Tu mejor opción en tu televisión. Hermovisión y Arco TV, el canal de tu confianza. Arco TV Hidalgo. El canal de tu confianza. Arco TV, canal 12. El canal de tu confianza. Arco TV, canal 12. Ya estamos de regreso y vamos a enviarle un saludo a todos los que nos hacen el favor de estarnos viendo a través de los diferentes canales de productora Arco TV, y enviamos un saludo a Tepeapulco, a los amigos que nos ven en Tezontepec de Aldama, Tlanalapa, Tolcayuca, Villa de Tezontepec, Zacualtipán de Ángeles, Guayacocotla, Veracruz, Temascalapa, Estado de México, y a través de internet por www.arcotv.com.mx. Pues seguimos aquí con el tema tan interesante de el psicópata nace o se hace, y en el bloque anterior, maestro Sergio, nos habíamos quedado con esa parte parasitaria. El psicópata tiene características también de tener una buena estructura de personalidad. Entonces aquí estamos hablando como un parásito que no hace nada o un parásito chupasangre. Sí, continuamos con este intento de ir analizando estas preguntas con calma, porque como hemos dicho, no es algo que se pueda responder de una sola manera. En este sentido, podríamos hablar de que sí existirían psicópatas que no son tan vistosos en este sentido en el que hablábamos al principio, de un egocentrismo muy marcado o una tendencia activa a la manipulación del otro, sino que existiría también la reacción antisocial, que consiste precisamente en negarse radicalmente a una participación con el otro y instalarse de un modo parasitario para fines totalmente narcisistas. Me parece que en este caso también estamos hablando de una psicopatía y de una reacción antisocial, sin que esta tenga la misma vistosidad que puede tener esta otra imagen que tenemos del psicópata seductor inteligente. Tienden a la misma cuestión, que es el rechazo del lazo social y una manera de encerrarse en el propio narcisismo. Excelente, así que podemos ir dándonos cuenta que el psicópata responde a características sumamente complejas. Una de ellas también se dice en la parte biológica, de que ellos presentan daño en la corteza prefrontal y que obviamente tienen malas conexiones en su cerebro, lo cual también en la parte de la expresión del sistema límbico, la amígdala, que hace que de alguna forma no puedan tener este tipo de emociones. Inclusive ha habido estudios en los cuales se les presentan una serie de rostros con emociones humanas con la finalidad de poder
que ellos identifiquen o lograr empatizarse con esa imagen y realmente su cerebro no llega a responder adecuadamente a ese tipo de estímulos. Esto hace que de alguna forma se caractericen por no ser empáticos y ser frío en sus emociones. Vamos a dejar un poco a un lado lo que es lo biológico para enfocarnos al aspecto etiológico, el origen de dónde surge el psicópata. ¿Podemos decir, maestra, que hay alguna edad en la cual podemos empezar a formar psicópatas en base en nuestro núcleo familiar? Bueno, una edad como tal no podría establecerse pues ya como algo estructurado, pero sí podemos mencionar que, por ejemplo, en la niñez, a los 7 años de edad, ellos inician su identidad en cuestión de personalidad, van desarrollando ya parte de su personalidad, en cuestión de su carácter, en cuestión de su temperamento, ya se puede identificar pues si el niño va siendo agresivo, si el niño va a ser hiperactivo, si el niño va a ser con un carácter fuerte, a lo mejor va a ser muy enojón. Entonces ya se tiene desarrollada parte de su personalidad, ya se va a ir formando, digo, a partir también en la etapa de la adolescencia, que va a ir identificando más cosas que le gusten de acuerdo a sus intereses y que va a ser parte de su forma de ser. Y también, pues bueno, aquí también es su identidad en cuestión también sexual, ¿no? Si le gustan los hombres, si le gustan las mujeres, o cuál va a ser el género o la cuestión, a lo mejor, de identidad sexual que va a elegir. Pero una edad como tal no podríamos decir que se va a desarrollar. Sin embargo, como decía hace un rato, pues sí va a importar mucho la manera en cómo los padres estén influenciando en los hijos. Los padres son los modelos a seguir. Entonces, si el padre es agresivo, finalmente el hijo pues tendría que ser también esta parte agresiva, porque lo está imitando y lo está aprendiendo a través de lo que ve, a través de lo que observa y a través de lo que finalmente está interactuando. Entonces, lo que el padre haga es bien importante en este caso. Ok, vamos a hablar un poco psicoanalíticamente sin caer en tantos terminología que a veces resulta difícil de comprender para todos, pero se ha hablado que, ya nos dijo la maestra Sveidi con respecto al padre, se habla de un padre ausente, se habla en otras situaciones de un padre demasiado violento, donde existe un maltrato sumamente fuerte. Se habla también de una madre castrante, nos lo dijo la maestra Sveidi hace rato, una madre castrante, dominante, pero también a veces con características de incitadora sexual. ¿Qué pasa, maestro Sergio, desde el punto de vista de la formación de la estructura del yo, del ser? ¿Qué pasa con el niño? ¿Por qué muchas familias deben de estar pasando por un padre que a veces no está o una madre que es dominante? ¿En qué momento el chico se empieza a convertir o qué situación hace que se convierta en psicópata? Bien, es otra pregunta compleja que merece que la vayamos desglosando poco a poco. La maestra tiene razón al indicar que esta primera relación con la madre tiene una importancia fundamental en la estructuración del psiquismo de cualquier persona. Incluso aunque los padres estén ausentes, podríamos hablar de que sigue operando esta función de alguna manera. Incluso la ausencia es una función que opera en la estructuración psíquica. Ahora bien, no podríamos achacar una conducta o una estructura psicopática a uno solo de estos factores. Lo que nos enseña esto es precisamente el estudio caso por caso de la clínica, porque nos vamos a encontrar con sujetos que declaren haber tenido una infancia feliz, que puedan haber vivido con los dos padres, que no hayan tenido carencias económicas, y sin embargo en determinado momento de la vida puede surgir un acontecimiento en este sentido en el que definimos la psicopatía, ya sea que sea destructivo para su comunidad de una manera pasiva o francamente sea dañino para el otro. Como del mismo modo hay otras historias en donde quizá escucharemos este abandono temprano del niño, esta forma inadecuada en que se respondió a sus demandas de cariño, de cuidado, de protección, esta forma
a veces típica, en donde el hijo se confronta directamente con el padre y un odio sumamente recrudecido a esta figura puede también desencadenar esta y otras reacciones muy preocupantes en la personalidad, hasta el hecho de que sin que estos factores sociales sean predominantes, quizá una lesión orgánica en alguna zona cerebral, como un historial de una enfermedad infecciosa que llegó a tener secuelas en el sistema nervioso, todos estos factores en conjunto actúan de alguna manera, interactúan, y lo que producen es un sujeto con diferentes características. No podríamos decir que hay una fórmula en donde, digamos, con estos elementos se produce un psicópata, porque también existe la respuesta subjetiva y personal de cada uno. Quiere decir que no todo sujeto que esté expuesto a estas condiciones, que en un caso produjeron un psicópata, va necesariamente a reaccionar de la misma manera. Entonces, pero aquí me interesa mucho que precisamente analicemos a ese psicópata. ¿Dónde nació? Sería muy difícil dar una tabla general o un perfil general de los psicópatas. Como he dicho, hay estas figuras que reconocemos con mayor facilidad por el hecho de que aparecen representados en la televisión, pero no nos dan la forma más precisa de lo que significa esto. Entonces, la pregunta de ¿dónde surge un psicópata? Tendría que responderse al estudiar un caso en específico con la mayor profundidad posible. Aunque contamos con estas nociones generales y su influencia general, no hay manera de determinarlo hasta el punto en que se estudia este caso en su singularidad. Es totalmente cierto lo que dice el psicólogo Sergio. Desde el punto de vista forense, realmente determinar una personalidad psicopática es sumamente difícil. Hay varias pruebas con las cuales nos podemos referir para tratar de tener una orientación, pero realmente es muy difícil. Inclusive no existen tratamientos. Sé que la pregunta es difícil, pero vamos, ya ha hablado de varios daño orgánico, de cómo ha sido la vida de algunos de los psicópatas. Y voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, se dice que también para formar una personalidad del psicópata es el ver maltrato, muerte a algunos animales. Uno de los grandes asesinos seriales, Ed Gein, él mencionaba dentro de su vida, de su biografía, ya siendo un asesino serial reconocido, que a él varias veces le tocó ver cómo mataban a las vacas, a las reses, y que desde ahí empezó a tener fantasías con la forma en poder destazar inclusive a sus víctimas. Otras donde una madre dominante, Ed Kemper, una madre castrante, una madre muy agresiva, cuando Kemper la mata, posteriormente le corta la cabeza y abre la boca para tener sexo oral con ella. Entonces estamos hablando de muchas características que llevan a generar esto. Maestra, usted como terapeuta, ¿en algún momento podríamos identificar niños con problemas severos que puedan llegar a desarrollar una personalidad de psicópata? Sí, porque bueno, esto que mencionas es bien importante, porque bueno, son conductas que ya se van desarrollando de acuerdo a ciertas secuelas que ya se tienen en el aspecto familiar. Pero algo que mencionabas, y bueno, esto también es desde el inicio, porque por ejemplo, cuando no está resuelta la parte del complejo de Edipo, que nosotros llamamos los psicólogos, esto también genera muchas conductas, y en este caso, psicópatas. ¿Por qué? Porque muchas veces los niños en esta edad o en esta etapa, como nosotros lo mencionamos, no resuelven esta etapa en donde el niño se enamora de la mamá. Entonces quiere que todo el tiempo esté la mamá con él, que le ponga atención, que pues esté diciéndole cosas bonitas, y pues prácticamente se enamora, quiere estar con ella en todos los sentidos, y muchas veces no aceptan que una tercera persona se encuentre ahí, como es el papá. Entonces muchas ocasiones, cuando no está resuelta esta etapa, resulta que los niños van creciendo con este odio, como lo mencionaba hace rato el psicólogo Sergio,
van generando esta parte de odio y por supuesto lo van desarrollando a partir de ciertas cosas reprimidas que traen, y muchas de las ocasiones empiezan a compensar o a transmitir todas estas pues angustias, desesperaciones por no tener a lo mejor esta atención y este apego que tienen con la mamá en un inicio, y aquí se puede generar la conducta psicópata, por supuesto que sí. Por eso es que pueden matar o pueden, no sé cuántas veces hemos visto casos en donde el niño... ¿Qué te parece si regresamos después del corte con un poco más de esta información? Y bueno, pues estamos aquí con este tema el día de hoy, ¿el psicópata nace o se hace? Vamos a unos mensajes de nuestros patrocinadores y nosotros regresamos. El canal de tu confianza, Arco TV, Canal 12. El canal de tu confianza, Arco TV, Canal 12. Arco TV Hidalgo. Arco TV Hidalgo. CEUM, Centro Universitario Metropolitano. Educación, responsabilidad y excelencia. Contamos con preparatoria incorporada a la SEP. Te ofrecemos las licenciaturas en Derecho y Administración de Empresas. posgrados en convenio con la UVM. Turnos matutino, vespertino y fines de semana. CEUM 133 33 14, y 138 41 41. Boulevard Nuevo Hidalgo 509B. Plaza Gran Sur Pachuca Hidalgo. CEUM, Porque ser CEUM es ser el mejor. Arco TV Hidalgo. ¿Quieres que tus ventas crezcan? No esperes más. En Hermovisión y Arco TV está tu solución. Anúnciate en este medio y verás incrementadas tus ganancias. Te ofrecemos paquetes de publicidad muy económicos. Llámanos y un asesor publicitario te atenderá. En Zacuatipán Hidalgo, comunícate al teléfono 01774-742-1639. Estamos ubicados en calle Morelos número 2, Interior 2, Colonia Centro. En Guayacocotla, Veracruz, al teléfono 01-774-758-0058, Plaza Constitución, número 3, Colonia Centro. En Tezontepec del Dama, Hidalgo, al teléfono 01763-737-6313. Corregidora número 5, Colonia Centro. En Zapotlán de Juárez, Hidalgo, al teléfono 01-743-791-0325, Avenida del Trabajo, número 3, Colonia Centro. Tu mejor opción en tu televisión. Hermovisión y Arco TV, el canal de tu confianza. Arco TV Hidalgo. El canal de tu confianza, Arco TV, Canal 12. El canal de tu confianza, Arco TV, Canal 12. Bueno, ya estamos de regreso y los invitamos a nuestro siguiente programa, el cual también va a estar muy interesante. Vamos a traer a dos hipnotistas. El programa se llama La Hipnosis Sirve. Y bueno, vamos a tener aquí a dos de los grandes hipnotistas de México que van a hacer algunas de sus demostraciones de cómo la hipnosis en vivo realmente sí funciona. Así que vamos a hacer también algo de magia callejera.
así que el programa va a estar muy interesante. Y bueno, antes de continuar con el tema del día de hoy, el psicópata nace o se hace, voy a pedir que me digan, maestra, ya sé que te dedicas a la consulta, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Tienes algún curso en puerta? Sí, claro. El curso que tenemos más cercano va a ser el de currículum de alto impacto, que es para el 22 de marzo, un taller bastante interesante en donde van a poder aprender desde cómo elaborar su currículum hasta cómo presentarse, la expresión corporal, lo que se debe y lo que no se debe de hacer ante una entrevista de trabajo, muy interesante. Y me pueden localizar también en Face como Atención Psicológica Integral CEDIAP y en el número telefónico 771-150-3403. Ahí pueden pedir informes sobre talleres y sobre la consulta privada. Muy bien, maestro Sergio, ¿tienes algún curso, das algún curso, te dedicas a la terapia? Sí, por ahora me dedico a la consulta privada y comunitaria en el Distrito Federal, en la zona de Iztapalapa. Entonces, estas son dos opciones de trabajo. Por ahora no estoy impartiendo ninguna otra cuestión, pero si requirieran de este servicio pueden encontrarme en el teléfono 55, bueno, en el DF se marca 044 55 42 92 7987 o al correo electrónico espacio subjetivo, todo junto, @live.com. Bueno, recuerda que a través de internet nos están viendo en todas partes del mundo, así que llegamos a varios lugares. Bueno, y seguimos con el tema de el psicópata nace o se hace. Yo aquí tengo una serie de puntos en los cuales se puede determinar si un chico empieza a ser o no con una personalidad psicopática. Voy a leer algunos de ellos para que vayan identificando si en casa, si su hijo puede presentar o no algún problema. Una de ellas es que alardea de modo pretensible de sus logros, se enoja cuando se le trata de corregir, piensa que él es más importante que los demás. Número 4, actúa sin pensar. 5, culpa a otros de sus propios errores. Número 6, se burla o molesta a otras personas. 7, se mete en situaciones de mucho riesgo. 8, llega a cometer actos ilegales. 9, no mantiene amistades. 10, se aburre fácilmente. Pueden ustedes ver en casa si su hijo presenta alguno de estos problemas, pues es importante que acuda a lo que viene siendo la terapia. Maestra, hace rato hablábamos con respecto al núcleo familiar y con respecto a la terapia. ¿Qué podemos hacer? Ya el maestro Sergio nos ha dicho que es difícil corregir a una personalidad psicópata. ¿Se puede prevenir? ¿Se puede frenar este proceso? Sí, claro, por supuesto. Todo a nivel preventivo, pues por supuesto se puede hacer algo antes de que suceda. Y esto tiene que ver mucho pues con esto que decía, las conductas que tienen los padres de familia. El no sobreproteger tanto al niño, el no crearle tantas seguridades a veces a los extremos, en estarles reconociendo todo el tiempo que son los mejores del mundo, que ellos pueden hacer todo, que ellos son muy inteligentes. O sea, nada en exceso es algo que les pueda servir. Y también la falta de afecto y de apego es una de las causas bien importantes que a veces se generan pues muchos trastornos. A lo mejor en este caso estamos hablando de psicópatas. Por ejemplo, lo que les decía, no sé si tú viste por ejemplo la película de Psicosis, en donde, bueno, es una película muy clásica y que pues de muchos años, pero pues ahí sucede, ¿no? Finalmente ahí vemos que desde la infancia, cuando no resuelve esta parte que yo mencionaba hace rato del apego y de lo que es el complejo de Edipo, bueno, pues hay una envidia por completo hacia el padre y bueno, termina matando a la madre, pero es tanta su necesidad de apego y de estar con la mamá que pues bueno, guarda el cuerpo y ahí lo retiene y bueno, todas las mujeres, odia totalmente a las mujeres y termina matándolas a todas porque bueno, todas ellas les recuerda a la madre castrante que le está diciendo todo el tiempo lo que tiene o lo que no tiene que hacer y ese es como su otro yo, ¿no? Su otro yo, el yo maligno, el yo que ante todos, ante la sociedad,
no se puede mostrar, porque ustedes saben que reprimimos las cosas que a lo mejor sabemos que de repente no son tan buenas ante la sociedad, y esto tiene que ver también con el psicópata, en donde el psicópata no ve la parte moral, o sea, no ve la parte de si es bueno o malo, simplemente lo hace. Muchos se aíslan precisamente por eso, porque son bastante calculadores, ellos observan mucho, crean sus propios planes y son bastante inteligentes. Entonces, pues están creando todo lo que quieren hacer, pero con todas estas represiones que tienen dentro, en donde pues no están resolviendo y finalmente lo atacan a través de una conducta de agresividad y por supuesto de crimen. Ok, ahora, ¿realmente puede influirse este maltrato infantil, esta madre castrante, para generar a un chico con una personalidad psicópata? ¿Hay algunas formas en las cuales se puede manejar desde el punto de vista psicoanalítico? Bueno, como lo mencionábamos, trabajar directamente con un sujeto en estas condiciones es una cuestión bastante difícil. En primer lugar, diría que por esta cuestión que mencionaba la maestra, se trata de una situación donde lo que entendemos por represión tiene un lugar fundamental. Entonces, si hablamos de que tanto el psicópata como el neurótico común, en el que donde hace rato nos incluíamos, tienen algún tipo de relación con esta cuestión de hacer algo con estos impulsos que vienen de alguna manera desde el cuerpo, bueno, quiere decir que entonces este tipo de impulsos a los que nos referimos viven en todos nosotros de alguna manera. Entonces, hablando en esta etapa temprana del desarrollo, podríamos verificar a la mínima observación de un bebé con su madre diferentes impulsos que tienen que ver a lo mejor con una manera de tragarla, ya sea en el sentido físico de alimentarse de ella, hasta en un sentido más simbólico como angustiarse bastante por una separación de ella. Entonces estamos hablando de que esta conformación de la estructura psíquica ya está operando desde este momento, y tal vez podríamos, como uno de los matices de esta caracterización, podríamos decir que en los neuróticos esta represión ha funcionado, y no quiere decir que no pensemos estas cosas, no quiere decir que no las imaginemos o que no las entendamos en alguna medida, pero la represión tiene una función ahí que en el psicópata es débil o precisamente inexistente, pero habría un punto común entre quienes pensaríamos que somos normales y esta otra manera de manifestar la estructura. Acabas de mencionar dos puntos muy importantes. Pensar que somos normales. Vamos a hablar de la sociedad. Ahora estamos en una sociedad donde constantemente vemos a gente que le cortan la cabeza, vemos asesinatos, vemos gente que todo el día está estresado, que son agresivos. Ya la verdad nos están llevando una sociedad a ser poco empática, a que realmente ayudemos a la gente. ¿La sociedad está creando psicópatas? Esto es una pregunta importantísima y yo también me gustaría mantenerla abierta en este sentido. Parece que la forma contemporánea en la que vivimos apunta un poco a esta manera perversa, esta manera un poco psicópata de vivir el mundo, en donde se enaltece el engaño, el aprovecharse del otro, en donde la fuerza y las armas pueden más que una supuesta ley de prohibición de lo legal y de lo ilegal, y donde estos límites entre el propio Estado y el crimen están totalmente desdibujados o casi desdibujados. Entonces, esto es un material importantísimo para pensar si una sociedad o una manera de vivir como la que llevamos hasta ahora tiende a producir estados de psicopatía en los sujetos. Esto es un asunto tan importante porque cuando se institucionaliza el crimen de esta manera o se vuelve una cosa tan organizada y tan presente, vemos que las generaciones nuevas de jovencitos llegan a introducirse en estas organizaciones ya ni siquiera por una situación familiar particular, ya no por una situación interna como tal, sino porque estos lugares ya están estructurados en la sociedad y a los 14, 15 años
pueden reclutarlos con un arma para hacer una serie de cosas terribles que ya están avaladas por una organización, y esto definitivamente sería una forma de psicopatía que está totalmente estructurada y sostenida en la sociedad. Podemos ver, y lo platicabas tú en el corte con respecto a lo que ha sucedido en Estados Unidos en las escuelas, que de pronto los niños, los adolescentes, pues caen en un estado alterado, no dominan los impulsos, y de pronto está sucediendo todo esto. Ahora, es muy importante remarcar que ser psicópata no cae en un estado de psicosis, no cae en un estado de pérdida de la realidad. Tienen buen control intelectual y responden y tienen, es más, si les decimos que nos digan qué es el sentimiento, nos los pueden explicar, pero parece que ellos realmente no lo sienten. Bueno, queremos avisarles, notificarles que a través de este programa www.arcotv.com.mx pueden seguir todos nuestros programas, y también yo los invito próximamente a nuestro diplomado, que es sobre perito en psicología forense, donde precisamente nos enfocamos a la parte legal de crear esta imputabilidad, de ver esta culpabilidad, si realmente pueden responder. Y bueno, pues vámonos a las conclusiones finales. Maestra, ¿cuáles serían sus conclusiones con respecto, desde el punto de vista de su área, con respecto al psicópata? Bueno, pues finalmente que se les pongan límites, si hablamos desde la parte del infante, que desde muy pequeñitos hay que marcar límites, hay que poner y establecer reglas también, porque muchas de las ocasiones el psicópata pues no sigue reglas, no sigue límites también. Entonces, desde muy pequeñitos hay que estipularles reglas, límites, también hay que darles la atención debida, hay que crear apegos, es bien importante, si no está la mamá, si no está el papá, porque hay ausencia de cualquiera de los dos, hay que sustituir esos apegos con algún tío, con algún familiar cercano, que cubra también el rol, porque muchas veces los psicópatas también pues se vuelven así porque cubren roles que nunca existieron. Entonces hay que cubrir el rol con la familia del ausente, pues para evitar este tipo de problemáticas, y pues bueno, prevenir en cuestión de conductas, como no sobreproteger, pero tampoco ser tan extremistas en agredir o en golpear, incluso en tener agresión como una familia a lo mejor de violencia intrafamiliar. Maestra David Marroquín, un gusto nuevamente tenerla, gracias por estar aquí. Maestro Sergio, sus conclusiones dentro de su área, por favor. Bueno, como dijo la maestra, el cuidado de la vida y la salud familiar es un asunto de mucha importancia en estos casos, pero bueno, vamos también a recordar que las reacciones antisociales en el ser humano han formado parte de la historia desde el principio de la civilización. Es probable que no podríamos concebir algo así como erradicar esta cuestión, porque surge precisamente de los impulsos que estructuran el psiquismo humano en general, pero a manera de recomendación podríamos en realidad tener una reflexión personal, una discusión quizá acerca de estas condiciones actuales en las que vivimos esta época contemporánea, intentar ser críticos con la forma en la que el propio medio social llega a empujarnos a esta forma cínica de ir por el mundo, a esta transgresión también, que aunque pareciera estar validada en este sistema moral en el que ahora nos desenvolvemos, no por ello como sujetos estamos obligados a seguir la corriente de esta manera. Y principalmente, si usted sufre de una situación, de una relación en donde está siendo manipulado, lastimado, acosado o sufriendo situaciones de este tipo, sería muy conveniente que pudiera pensar en buscar una ayuda apropiada, que sin duda no es fácil, porque el psicópata encontrará la manera de encontrar una pareja que se adecue a esta manera sádica de establecer un vínculo con el otro, y como neuróticos tenemos quizá esta predisposición a la
propia culpabilidad o a la obediencia de las demandas del otro. Entonces habría que distinguir esto para cuidar la propia salud de alguna manera. Bueno, pues ya están ahí las conclusiones de nuestros expertos. Realmente el psicópata es difícil de identificar, son difíciles los tratamientos, hay que enfocarnos desde la prevención de los niños, y si conviven con un psicópata, pues lo mejor es tratar de acercarse para pedir ayuda. Muchísimas gracias nuevamente por su atención. Este ha sido un programa más de Impacto Psicológico y los esperamos la próxima semana. Gracias por su atención. El canal de tu confianza, Arco TV, Canal 12. El canal de tu confianza, Arco TV, Canal 12. Arco TV Hidalgo. Arco TV Hidalgo. CEUM, Centro Universitario Metropolitano. Educación, responsabilidad y excelencia. Contamos con preparatoria incorporada a la SEP, Te ofrecemos las licenciaturas en Derecho y Administración de Empresas, posgrados en convenio con la UVM. turnos matutino, vespertino y fines de semana. CEUM 133 33 14, y 138 41 41. Boulevard Nuevo Hidalgo 509B. Plaza Gran Sur Pachuca Hidalgo. CEUM, Porque ser CEUM es ser el mejor. Arco TV Hidalgo. ¿Quieres que tus ventas crezcan? No esperes más. En Hermovisión y Arco TV está tu solución. Anúnciate en este medio y verás incrementadas tus ganancias. Te ofrecemos paquetes de publicidad muy económicos. Llámanos y un asesor publicitario te atenderá. En Zacuatipán Hidalgo, comunícate al teléfono 01774-742-1639. Estamos ubicados en calle Morelos número 2, Interior 2, Colonia Centro. En Guayacocotla, Veracruz, al teléfono 01-774-758-0058, Plaza Constitución, número 3, Colonia Centro. En Tezontepec del Dama, Hidalgo, al teléfono 01763-737-6313. Corregidora número 5, Colonia Centro. En Zapotlán de Juárez, Hidalgo, al teléfono 01-743-791-0325, Avenida del Trabajo, número 3, Colonia Centro. Tu mejor opción en tu televisión. Hermovisión y Arco TV, el canal de tu confianza. Arco TV Hidalgo. El canal de tu confianza, Arco TV, Canal 12. El canal de tu confianza, Arco TV, Canal 12.